Los procesos pedagógicos son un conjunto de prácticas relacionadas al proceso que acontece entre los que participan en el proceso educativo, ya sean docentes, estudiantes, padres de familia, la comunidad educativa que participa en el proceso educativo, ya sea escolarizado o no escolarizado, con la finalidad de construir conocimientos y desarrollar competencias para la vida en común. Tenemos la problematización, el propósito, la motivación, los saberes previos, la gestión y acompañamiento y la evaluación. La problematización supone situaciones retadoras, desafiantes, problemas o dificultades que parten del interés del estudiante, su necesidad, sus expectativas. 2. Propósitos y organización. Esto implica dar a conocer a los estudiantes los aprendizajes que se espera que logren. Al inicio de toda sesión tenemos que comunicar en forma clara a los estudiantes el propósito de la sesión de aprendizaje. ¿Qué es lo que van a lograr en esta sesión? Incluso el tipo de actividades que van a realizar y cómo serán evaluados. 3. Motivación, interés, incentivo. La auténtica motivación incita a los estudiantes a perseverar en la resolución del desafío presentado por el docente. Esto lo harán con voluntad y expectativa hasta el final del proceso. 4. Saberes previos. Es el punto de partida de cualquier aprendizaje. Es el cúmulo de conocimientos con que los estudiantes vienen. 5. Gestión y acompañamiento del desarrollo de la competencia. Anticipación de estrategias didácticas a utilizar para generar interacciones. Esto es realizado por el docente, por el profesor. 6. Evaluación. Es el recojo frecuente de información acerca del progreso de los estudiantes, cómo avanzan en su aprendizaje. Esto para asegurar una evaluación flexible, abierta y cíclica. Los procesos pedagógicos son actividades que desarrolla el docente de manera intencional, con el objeto de mediar en el aprendizaje significativo del estudiante. Tienen una finalidad. ¿Cuál es? La de construir conocimientos, clarificar valores y desarrollar competencias para la vida en común. ¿Y qué son los procesos didácticos? Es la actividad conjunta e interrelacionada de profesor y estudiantes. Ojo, en los procesos pedagógicos son actividades que desarrolla el docente de manera intencional. Y en los procesos didácticos son actividades conjuntas entre profesor y estudiante. ¿Para qué? Para la consolidación del conocimiento y desarrollo de competencias. Es decir, acciones exitosas que se desarrollan en la práctica del aula, para una labor efectiva y eficiente. Ejemplo. Aquí tenemos un primer ejemplo de procesos didácticos. Para la competencia, diseña y construye soluciones tecnológicas para resolver problemas de su entorno. Los procesos didácticos son los siguientes. Se plantea el problema, se plantean soluciones, se diseña un prototipo, se construye y valida el prototipo, se estructura el saber construido como respuesta al problema y finalmente se evalúa y se comunica. Ejemplo 2. Para la competencia, explica el mundo físico basándose en conocimientos sobre los seres vivos, materia y energía, biodiversidad, tierra y universo. El proceso didáctico es el siguiente. Planteamos el problema, planteamos la hipótesis, la postura personal
elaboramos el plan de acción, recogemos datos y analizamos los resultados, ya sean de fuentes primarias, secundarias y tecnológicas. Luego, estructuramos el saber construido como respuesta al problema. Y finalmente, se evalúa y se comunica. Ejemplo 3. Para la competencia, indaga mediante métodos científicos para construir sus conocimientos. Los procesos didácticos son los siguientes. Se plantea el problema, se plantea la hipótesis, se elabora el plan de acción, se recogen datos y analizan los resultados de fuentes primarias, se estructura el saber construido como respuesta al problema y finalmente se evalúa y comunica. Los procesos pedagógicos que promueven competencias son recurrentes. ¿Qué significa eso? Que se presentan varias veces en una sesión de aprendizaje, de acuerdo a las necesidades del estudiante y al propósito de la misma. No representan una secuencia lineal. Se deben garantizar que se encuentren en todas las sesiones de aprendizaje. Los procesos pedagógicos tienen esta secuencia didáctica: inicio, desarrollo y cierre. En el inicio tenemos los procesos pedagógicos de problematización, definir y comunicar el propósito a los estudiantes, motivarlos y despertar su interés, tener en cuenta los saberes previos de los estudiantes. En el desarrollo, aquí tenemos la gestión y acompañamiento en el desarrollo de las competencias. En el cierre, la evaluación. ¿Qué debe hacer el profesor o estudiante? En la problematización, el profesor plantea situaciones problemáticas pertinentes. En cuanto a los propósitos, el profesor señala a los estudiantes el porqué y el para qué de la sesión de aprendizaje. En la motivación e interés, los estudiantes se interesan en el tema. Es una motivación que parte de ellos mismos, una motivación intrínseca. ¿Cómo se conocen los saberes previos de los estudiantes? Ellos expondrán, especularán, comentarán de manera espontánea, darán una respuesta adelantada frente a un problema planteado por el profesor. Allí podremos descubrir los saberes previos con los cuales vienen nuestros estudiantes. En cuanto a la gestión y acompañamiento en el desarrollo de las competencias, el estudiante manipulará objetos, describirá rasgos, formulará hipótesis, conclusiones y aplicará lo aprendido. Finalmente, en la evaluación, demostrar si ha logrado aprender a resolver el problema, la tarea planteada por el maestro. Apliquemos en dos casos. Aquí tenemos dos situaciones. Situación 1, caso 1. Los estudiantes han recolectado objetos en desuso para iniciar un proyecto de reciclaje. Los estudiantes que llevaron más objetos consideran que ellos merecen escoger los objetos que más les gusten y la cantidad que deseen para hacer mejor su trabajo, a pesar de que esto genere que otros estudiantes no cuenten con objetos suficientes. Los estudiantes que recolectaron menos objetos consideran que también se esforzaron y merecen tener materiales suficientes para elaborar su trabajo. Se plantea el siguiente problema a los estudiantes. ¿Es justo lo que proponen los primeros estudiantes? Los estudiantes que recolectaron menos objetos deberían tener menos oportunidad. ¿Qué propuesta de solución frente al conflicto proponen ustedes? Caso 2. Meditar es bueno para el cerebro, afirman actualmente los científicos que estudian los beneficios de la meditación para el sistema nervioso.
Por ejemplo, se sabe que la meditación favorece el aumento de pliegues en la corteza cerebral y refuerza las conexiones del cerebro. A su vez, estos cambios en la estructura del cerebro influyen en el desarrollo de la memoria y en habilidades como el procesamiento de información. Asimismo, se ha comprobado que existe una mejora del desempeño cognitivo en personas que emplean estrategias típicas de la meditación, como el silencio, la atención al propio cuerpo y la repetición de mantras. En particular, estas estrategias potencian algunas actividades mentales complejas necesarias para planificar, organizar, guiar, revisar y evaluar el propio comportamiento. Este es el siguiente problema que se puede plantear a los estudiantes. ¿Creen que la meditación puede ayudar a todos a aprender mejor? ¿Por qué? El propósito en la sesión de aprendizaje. El propósito didáctico pretende asegurar que los estudiantes adquieran aprendizajes fundamentales, competencias, capacidades e indicadores. Por ejemplo, que los niños usen el lenguaje descriptivo al leer y escribir, para expresar las características de sus compañeros. ¿Cuál es el propósito social? Garantizar que la actividad tenga sentido y utilidad para la vida. Respecto a la motivación, interés o incentivo. Planteamiento motivador es el que incita a los estudiantes a perseverar en la resolución del desafío con voluntad y expectativa hasta el final del proceso. Los estudiantes estarán motivados, estarán interesados en el tema, en cómo resolver el problema propuesto por el docente. ¿Cuáles serían las estrategias didácticas para lograr la motivación? Por ejemplo, una discusión guiada. Discutamos lo siguiente. Niños, ¿por qué un objeto cae para abajo? ¿Por qué no cae para arriba? Podría ser un motivo de discusión. Otra situación. ¿Se puede dividir 1 entre 0? Expongan sus razones. Cada estudiante expondrá sus propias razones. Otra situación. ¿Debe legalizarse el aborto en el Perú? Aquí los estudiantes reflexionarán críticamente. Finalmente, una última situación. Si las pastillas son drogas, ¿por qué se venden en las farmacias? Esto despertaría la motivación, el interés por parte de los estudiantes para investigar, para llegar a una conclusión, lograr un aprendizaje. Los saberes previos. Implica recuperar puntos de vista, conocimientos con los que vienen los estudiantes. Los procedimientos que conoce el estudiante para realizar algo. Las experiencias que ha vivido respecto al asunto o tema que se está tratando. Algunas estrategias. Aplicar organizadores previos. Otra estrategia, preguntas de exploración. Por ejemplo, ¿han escuchado hablar alguna vez de? ¿Qué entienden por? ¿Quién ha visitado este o cual lugar? Para los que les gusta el, ¿me pueden dar un ejemplo de? ¿Alguna vez se ha enfrentado a una situación en la que se presenta la situación? ¿Cómo lo solucionaron? Esto permite otorgar un contexto inclusor de conceptos conocidos o familiarizados por el estudiante. Así, podemos conocer con qué saberes previos viene el estudiante. Respecto a la gestión y acompañamiento en el desarrollo de las competencias, es una actividad que lo realiza el docente, mediante la previsión y aplicación de estrategias didácticas. ¿Para qué? Para generar aprendizajes significativos, funcionales, auténticos, de calidad. La gestión y acompañamiento sigue el siguiente flujo: del conflicto cognitivo por la construcción del saber hacia la transferencia. La transferencia
Significa hacer conexiones entre lo que aprendemos con otras experiencias y contextos. El propósito es lograr que los estudiantes apliquen o transfieran las habilidades y conceptos aprendidos con otras áreas o tópicos y con los acontecimientos de la vida real. La transferencia ocurre cuando se le muestra al alumno cómo se relacionan los problemas entre sí. La atención de los estudiantes es dirigida a resaltar la estructura de problemas comparables. En la transferencia se dan los siguientes procesos. Habilidades psicomotoras. Por ejemplo, si sabemos usar una máquina de escribir y cambiamos de modelo, hay una transferencia. 2. Habilidades cognitivas. Hechos. Hay transferencia de hechos si al aprender el algoritmo de multiplicación se usan las tablas de adición. Conceptos. Por ejemplo, en historia el concepto de democracia se transfiere al estudiar el sistema político de un país después de haber estudiado el sistema político de otro. 4. Principios relaciones. Por ejemplo, la proporcionalidad aprendida en matemáticas se usa para ajustar recetas de cocina. Esto respecto a las medidas, ¿no? Un cuarto, una onza. 5. Teorías estructuras. Por ejemplo, la evolución en biología se transfiere a la posición filosófica de la evolución cósmica. Finalmente, 6. Métodos de resolver problemas. El método científico aprendido en química puede ser aplicado en física. Finalmente, la evaluación. Como bien sabemos todos, es el recojo de información acerca del progreso de los aprendizajes de nuestros estudiantes, por medio de la aplicación de técnicas, procedimientos, instrumentos confiables y válidos, no solo cuantitativos, sino alternativos como una evaluación auténtica, portafolios, simulaciones, etc. Aquí es preciso tener en cuenta el dominio cognitivo, psicomotor y afectivo. En el dominio cognitivo, mediante pruebas de desarrollo, pruebas objetivas, pruebas orales, guías de observación de ejercicios prácticos, ya sean debates, ensayos, exposiciones, esquemas conceptuales, simulación, etc. En lo psicomotor, mediante escalas de observación, anecdotarios, pruebas de resistencia, pruebas de capacidad motriz o pruebas de ejecución o simulación. En el dominio afectivo, mediante escala diferencial semántico, escala tipo Likert, sociograma, lista de cotejo, escalas de autoevaluación y coevaluación y anecdotario. Muchas gracias por llegar hasta el final del video y no se olviden de suscribirse a este canal.